Corteza cerebral, partes del cerebro y tipos de neuronas. La corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa del cerebro compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros que cubre la superficie de los hemisferios. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el juicio y la decisión. Tipos de corteza cerebral. Arquicorteza, constituido por la formación de hipocampo. Esta es la parte animal o instintiva, la parte del cerebro que se encarga de la supervivencia, las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos. Paleocorteza, se origina en la corteza olfativa. Isocorteza o neocorteza, es el último en aparecer en la evolución del cerebro. Es el encargado de los procesos de raciocinio, es por así decirlo la parte del cerebro consciente. Cisura interhemisférica. La cisura interhemisférica o intercerebral es una profunda hendidura que divide longitudinalmente el cerebro en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, unidos entre sí por el cuerpo calloso. Otras cisuras como la cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la cisura perpendicular interna dividen cada uno de los hemisferios en grandes lóbulos cerebrales, que a su vez presentan circunvoluciones cerebrales. También es conocido como surco longitudinal superior. Hemisferios de la corteza cerebral. Hemisferio izquierdo, controla el lenguaje, el pensamiento lógico y la escritura. En él se encuentra el centro del habla, del pensamiento que nos permite analizar lo que sucede y el control de la mano derecha. También controla la capacidad para las matemáticas y la sensibilidad. El hemisferio derecho controla el pensamiento creativo, controla la mano izquierda, la fantasía, el talento musical y todas las actividades artísticas que podemos desarrollar. Se especializa en la percepción visual y espacial, más que en las palabras y en los conceptos. La corteza cerebral se divide en 6 capas. La primera capa es la capa molecular. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes. La segunda capa, la capa granular externa, es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia las capas profundas de la corteza cerebral. La tercera capa es la piramidal externa. Tal y como su propio nombre lo indica, está compuesta por células piramidales. Se caracterizan por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Cuarta capa, la capa granular interna. Está compuesta por células estrelladas que se sitúan en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras ubicadas horizontalmente. La quinta es la capa ganglionar o piramidal interna. Contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un número elevado de fibras dispuestas horizontalmente que forman una banda interna. Sexta, capa multiforme. Contiene básicamente células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Partes del cerebro en que se relaciona la corteza cerebral. En el córtex encontramos 3 grandes hendiduras que se denominan cisuras y las pequeñas surcos. La mayor de las cisuras es cisura longitudinal, separa los hemisferios cerebrales. La cisura central y la cisura lateral dividen parcialmente cada hemisferio en 4 lóbulos. Lóbulo temporal. Contiene neuronas que captan cualidades sonoras en la corteza auditiva primaria. También contiene neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje, memoria y aprendizaje. Lóbulo frontal. Contiene principalmente la corteza motora primaria, en la cual se encuentran las neuronas que controlan los músculos del cuerpo. Está organizada en función de partes del cuerpo. Lóbulo parietal. Aloja la corteza sematosensorial primaria compuesta por neuronas relacionadas con el tacto. También se origina en función de las partes del cuerpo. Lóbulo occipital. Contiene la corteza visual primaria, localizada en la parte inferior. Procesa la información visual que llega de la retina. Las neuronas. Son células que forman el sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas, gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso. Las neuronas están conformadas por soma, cuerpo o parte principal de las neuronas es en donde se encuentra su núcleo.
Axones, fibras nerviosas que permiten enviar las señales eléctricas a otras neuronas, en su extremo más lejano a la zona que posee muchas terminaciones nerviosas que se conectan con muchas más neuronas a la vez. Dendritas, prolongaciones de las neuronas en forma de ramas, a través de ellas las neuronas reciben información de otras neuronas. Tipos de neuronas. Neuronas motoras o eferentes son las encargadas de conducir los impulsos nerviosos al exterior del sistema nervioso central hacia efectores tales como los músculos o las glándulas, otras neuronas, etc., produciendo así una respuesta. Neurona sensitiva o aferente traslada el impulso hacia el sistema nervioso central desde los sectores que se ubican a su alrededor. Se puede distinguir entre las neuronas eferentes viscerales, que se encargan de los estímulos procedentes de las vísceras, y las neuronas aferentes somáticas relacionadas al dolor, a la temperatura, etc. Neurona intercalar son las encargadas de comunicar las neuronas eferentes con las aferentes. Neuronas unipolares. Del soma sale una sola prolongación que se puede ramificar en muchas ramas. Una de estas sirve como de axón, y las otras funcionan como estructuras dendríticas de recepción, no tienen dendritas que salgan del soma. Neuronas bipolares. Dos prolongaciones, una actúa como dendrita y otra actúa como axón. Se suele localizar en la retina, sistema vestibular y mucosa olfatoria. Multipolar. Son las más abundantes en el sistema nervioso central. Posee un solo axón y muchas dendritas.